Hola, buenas. Mi nombre es Lizeth Eusebio y mi compañera es Alicia Pérez. y nosotras vamos a estar hablando acerca de la moral, si hay moral en el cerebro y si esta es innata. Muy bien. Esta historia nos narra lo que le aconteció a Phineas Gage. Dice que este era una persona, un hombre que trabajaba en la construcción de la línea del ferrocarril y según la historia lo cuenta como una persona competente y capaz. Sin embargo, dice que un momento él se distrajo mientras estaba trabajando, estaba conversando con un compañero y tuvo un accidente. Y este accidente lo que lo provocó fue una varilla que se le entró desde el ojo y le salió por el otro cráneo. Sin embargo, lo interesante de esta historia no es solo eso, sino que a pesar de él haber sufrido este accidente, él quedó con vida. Él no murió, sino que continuó con su vida y ninguna de las funciones motoras se vio perjudicada. Es decir, él pudo seguir escuchando igualmente, pudo seguir hablando y pudo seguir haciendo todo lo que él hacía anteriormente, solo que a excepción de que tenía la cara desfigurada. Sin embargo, una de las consecuencias que se obtuvo y donde nos vamos a centrar en esa exposición es que él cambió completamente su forma de actuar. Dice que este accidente le formó o le hizo que él tuviera un daño en la parte prefrontal, en el lóbulo prefrontal, más específicamente en la región ventriomiral. Esta región es la encargada de hacer juicios razonables, de la toma de decisiones y de los sentimientos. Según los doctores, Hannah y Antonio Domacio dijeron que al esta zona verse afectada, provocó que esta persona tuviera este cambio tan drástico en sus comportamientos, porque la historia narra que luego de esto él se comportaba violento, él tenía problemas pues de ira, que engañaba, que mentía, que no le importaba lo que él hacía, o sea, no tenía remordimiento por sus acciones. También lo despidieron de varios trabajos en los que obtuvo y al final tuvo un final muy triste que fue que él murió de una par... ¿Cómo se llama? Muy bien. Por lo que él murió fue por un ataque de epilepsia mientras estaba en un callejón con unos borrachos. Sin embargo, si meditamos esa historia de manera detallada y profunda, es imposible que no nos llegue a la mente la pregunta de si realmente hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de hacernos tomar decisiones o de los juicios morales en nosotros. Si realmente nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos alguna enfermedad o hace que esta parte prefrontal de nuestro cerebro quede inactiva, realmente nos convertiremos en personas que podemos hacer y deshacer sin importarnos las consecuencias, porque como mencioné anteriormente, esta región, esta parte prefrontal, es la encargada de ayudarnos a determinar si las decisiones que estamos tomando nos pueden afectar a largo plazo de manera negativa o positiva, o si esto le afecta de una manera negativa a las personas que nos rodean. Así que realmente es, es posible que a la raíz de tener un accidente se nos olviden todos nuestros valores, toda la educación que hemos adquirido y nos convirtamos en personas semejantes a los psicópatas, porque esas son las personas que no les interesa el mal que le hacen los demás, que no tienen este sentido de remordimiento o sentido de culpa. Y al analizar esto, también me hace pensar, un segundo por favor, no cambie. Muy bien, al analizar esto, realmente me hace pensar que si esa zona de nuestro cerebro es la encargada de darnos juicios morales, entonces los psicópatas y los sociópatas nacen con esa parte alterada. Yo estuve investigando y lo que a ellos los motiva a hacer esas acciones que ellos llevan a cabo, asesinar y toda sangre fría, es la búsqueda del placer, es decir, un exceso de dopamina en su cerebro que les llena de ser gratificante por la recompensa. En este caso, la recompensa que ellos obtendrían es la masacre que ellos hacen. Así que si nosotros, esta parte de nuestro cerebro deja de funcionar, ¿cuál será la diferencia entre nosotros y los psicópatas? ¿Realmente existe esa parte de nuestro cerebro que al darle una orden emite juicios, así, juicios morales?
Pues si queremos responder esta pregunta, la respuesta sería no. No existe una parte de nuestro cerebro que en específico emita juicios morales. Sin embargo, sí existen partes de nuestro cerebro que nos ayudan a determinar si las acciones que estamos llevando a cabo pueden implicar de manera negativa o de manera positiva a las personas que nos rodean o incluso a nosotros mismos. Ahora vamos a estar hablando sobre el hombre en el puente. ¿Es innata la moral? Para poder comenzar a hablar sobre este tema, es bueno saber qué es la moral y cómo esta es definida. Esto es conocida como el conjunto de costumbres y normas las cuales son consideradas como buenas para manejar el comportamiento del ser humano. Muchas personas consideran que la moral es algo aprendido. ¿Por qué? Porque como se menciona en el libro, la moral es parecida al aprendizaje del lenguaje. Es obvio que al momento de nacer no poseemos la capacidad del lenguaje. De igual forma pasa con la moral. Somos condicionados para aprender lo que la sociedad cree como correcto y la moral es relativa, ya que esta se utiliza dependiendo de la necesidad o el problema que tenga una sociedad. Algo que podemos decir es que el pensamiento moralista es determinado, por así decirlo, por dos ámbitos que conocemos como lo correcto y lo incorrecto. Pero, ¿y si la moral se deja manipular por los sentimientos? Bueno, esto puede ser posible en casos predeterminados, ya que una persona se maneja por lo que es realmente correcto y cómo afectará a los demás. Poniendo un ejemplo, un caso, tenemos la posibilidad de salvar a 10 niños que están jugando cerca de unas vías del tren. Si lo redirigimos a la izquierda, pero estaríamos matando a otro niño que está solo jugando en la otra vía del tren. ¿Salvaríamos a los 10 niños o a un solo niño? Esto es algo muy cuestionable. O pongamos estas circunstancias. Están los 11 niños en las vías del tren, pero antes de llegar a este lugar, el tren cruza cerca de un puente y a la orilla de este puente hay un hombre grande y obeso que aparentemente, si lo lanzamos un poquito, puede ser que detenga el tren y salve a los niños. Muchas personas pueden opinar diferente sobre esto. Muchas personas pueden o tirar al hombre obeso para salvar a los niños o sacrificar a un niño por 10. Pero hay algo que debemos notar y es que en ambas circunstancias una persona muere. Y aún así se está cometiendo un acto de homicidio, involuntario o voluntario. Pero ahora bien, quizás la moral no puede ser motivada por los sentimientos o sí, pero también podemos afirmar que la moral es algo innato, aunque no es medible, es manipulada por los sentimientos en ciertas circunstancias. Esta también depende de factores como tanto sociales como culturales, pero no se puede designar que la moral es solo definida por algo correcto e incorrecto. Y esto es lo que vemos en la película Relatos Salvajes. En el caso número 3, el más fuerte, vemos cómo por el egoísmo de una persona se comete un homicidio y un suicidio involuntario, desatando que la moral también puede ser, o sea, afirmando que la moral puede ser manipulada por los sentimientos, porque en todos estos casos se presenta ira, se presenta salvajismo y un juego de poder. Ahora bien, en el cuarto caso, que es Bombita, presenta a este hombre que por un acontecimiento, una injusticia del gobierno, que le incautaron el auto mientras compraba el bizcocho para el cumpleaños de su hija. Esto provocó que llegara tarde a su casa y que su esposa le pidiera el divorcio. Todo por una multa.
que tenía que pagar para que se le devolviera el vehículo. Entonces, él quiso tomar justicia por sus propias manos. En eso vemos que la moral también es un poco definida por los sentimientos y manipulada por los sentimientos, porque él reaccionó ante una injusticia social. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿es la moral realmente definida por los sentimientos o es más por un juicio de nuestro subconsciente? Realmente no podemos afirmar por completo que la moral es innata, pero aunque muchas personas consideren que sí, es bueno cuestionárnoslo. Hasta aquí nuestra exposición.